En la lectura del testamento, mi esposo y mi hermana anunciaron que todo había quedado para ellos. Me entregaron el viejo perro de mi madre y sus botas gastadas, y luego me arrojaron a la calle. Pero entonces mi abuela tomó mi mano y susurró: «¿Saben lo que tu madre escondió dentro de esas botas? Ven, niña mía, les daremos un verdadero espectáculo. Hola. Escribe en los comentarios de dónde eres. No olvides suscribirte y dejar un me gusta. Disfruta la historia». Antes de que se desarrollara esa escena dramática, hubo un día destinado a ser el final de todo. El día en que el mundo de Marina Quirova se desmoronó. Todo comenzó en la sofocante oficina del notario, impregnada del olor a polvo y a cera de sellar. La voz de Iván Petrovich, el notario, resonaba monótona, como si estuviera leyendo una lista de compras en lugar del último testamento de alguien. Marina se sentó en una silla dura, abrazando su bolso. Su esposo Stepan estaba a su lado, su mano grande y cálida apretando la de ella, la única fuente de fuerza que le quedaba. Al otro lado estaba su hermana menor, Larisa, que de vez en cuando presionaba un pañuelo de encaje sobre sus ojos. La abuela Antonina se mantenía erguida cerca de la pared, con la espalda rígida y la mirada intensa, fija e inmóvil. Como testigos estaban dos vecinas, la siempre chismosa Valentina Sergeyevna y la silenciosa tía Pasha. Su presencia hacía que el momento fuera insoportablemente público. Marina no esperaba sorpresas. ¿Qué sorpresa podría haber? Su madre siempre había dicho que todo lo que poseía, el apartamento, la vieja casa de campo, sería para ella. Larisa había recibido ayuda toda su vida. Su madre siempre había pagado sus deudas y solucionado sus problemas. Y Stepan, él era su esposo, su familia. Todo parecía obvio. Esta ceremonia no era más que una triste formalidad, el acorde final de la despedida de su madre. Iván Petrovich aclaró su garganta, ajustó sus gafas y continuó con su tono monótono y desapegado. Siendo de mente sana y memoria íntegra, actuando por mi propia voluntad, lego todos mis bienes, incluyendo el apartamento de 3 habitaciones en la calle Sovetskaya, número 12, apartamento 45, y la casa de campo en el lote 82 de la cooperativa Rasbet, junto con todos los depósitos financieros a mi nombre. Hizo una pausa y pasó la página. Marina contuvo la respiración. Su nombre aparecería a continuación. Lego todo en partes iguales a mi hija menor, Larisa Quirova, y a mi yerno, Stepan Baranov. El aire se congeló. Marina parpadeó, convencida de que había escuchado mal. Lentamente se volvió hacia Stepan. Todavía sostenía su mano, pero ahora su tacto se sentía ajeno, gélido. Su rostro mostraba sorpresa y pesar ensayados. «¿Qué?», susurró ella. Pero su voz se quebró. Miró a Larisa. Su hermana bajó el pañuelo, sus ojos no contenían lágrimas. Solo una tensa y codiciosa anticipación. «Debe haber algún error», dijo Marina, elevando la voz hacia el notario. «Mi nombre debería estar ahí. Soy la hija mayor». «No hay error, Marina Igorievna», respondió con calma. Este documento fue firmado una semana antes del fallecimiento de su madre y certificado por mi oficina. Todo es legal, una semana antes, pero su madre apenas reconocía a alguien en ese entonces. Estaba débil, sedada, durmiendo la mayor parte del tiempo. ¿Cómo podría haber ido a un notario? Stepan finalmente se volvió hacia ella, colocando un brazo sobre sus hombros. «Marina, cariño, estoy tan sorprendido como tú. No sabíamos nada. Debe haber sido el último deseo de tu madre. Por favor, no armes un escándalo». «Sí, querida hermana», intervino Larisa con una simpatía temblorosa e insincera. «Madre debió preocuparse pensando que no podrías manejarte sola. Somos familia, nos ocuparemos de ti. Nada cambiará». Las palabras «familia» y «nos ocuparemos de ti» cayeron sobre Marina como un bofetón. Valentina jadeó con acento agudo, cubriéndose la boca con la mano. La tía Pasha se encogió en su silla. La abuela Antonina no se movió, pero sus ojos se tornaron 2 puntos negros. Marina miró a su esposo y a su hermana. Sus rostros se difuminaron. Un pensamiento golpeaba como un martillo. Sabían todo. Su sorpresa ensayada, sus mentiras sincronizadas. Todo era una actuación. Un espectáculo diseñado para humillarla.
Se levantó, las piernas apenas le obedecían. No lo creo. Madre nunca habría hecho esto. Stepan se levantó también. Su rostro se endureció cuando la máscara cayó. Siéntate, Marina. No te hagas el ridículo. El testamento es ley. Y la humillación apenas comenzaba. Larisa se acercó al viejo sillón donde Rex, el envejecido perro gris de su madre, yacía a los pies de Marina. El perro gimió suavemente, percibiendo la tensión. Así tendrás algo que recordar de mamá, dijo Larisa dulcemente. Su mayor tesoro, su fiel amigo, acarició la cabeza del perro. Rex gruñó. Stepan regresó sosteniendo un par de botas femeninas gastadas, cuero agrietado, tacones torcidos cubiertas de polvo. Y aquí, anunció en voz alta, sus botas favoritas. Las usaba cada verano para ir a la dacha. Llévatelas como recuerdo. No somos codiciosos. Esto iba más allá de la traición. Era humillación pública. Le habían entregado un perro viejo y dependiente y un par de botas rotas, mientras ellos se quedaban con todo: el apartamento donde creció, la dacha donde pasó todos los veranos de su infancia, toda su vida. Marina se sintió desnuda en una plaza pública. La abuela Antonina se levantó. Tomó la correa de Rex en una mano y las botas en la otra. «Ven, niña», dijo con voz tranquila pero firme. «Sí, deberías irte», añadió Stepan con frialdad. «Larisa y yo necesitamos hablar de la venta de la propiedad». Marina miró al hombre con el que había vivido 10 años y vio a un extraño, un depredador. «¿Cómo pudiste, Stepan?» Él sonrió con desdén. «Simplemente cumplo los deseos de tu madre». Ella sabía quién realmente se preocupaba por ella. Insinuaba que ella había descuidado a su madre entre su trabajo escolar, las visitas al hospital y la casa, mientras ellos llevaban una bolsa de naranjas una vez a la semana y lo llamaban cuidado. Marina salió sin decir palabra. Su abuela la siguió afuera, esperaba que la puerta se cerrara tras ellas, pero Stepan y Larisa la siguieron. Las alcanzaron cerca de la entrada del edificio, el apartamento que ya no le pertenecía. «Tus cosas», dijo Larisa fingiendo dulzura, aunque la malicia brillaba en sus ojos. «Debes recogerlas ahora». «No tengo a dónde ir», susurró Marina. «Eso no es problema nuestro», intervino Stepan. Abrió la puerta. «Tienes una hora. Luego cambiaremos la cerradura». Subieron al cuarto piso en silencio. Todo dentro estaba tal como antes. Las fotografías de su madre, su chal favorito, su perfume aún en el aire. Pero ya no era hogar. Se sentía como una fortaleza enemiga. Moviéndose como en una niebla, Marina recorrió las habitaciones. ¿Qué debía llevarse? ¿Qué cuenta como esencial cuando tu vida entera queda atrás? Abrió el armario, sacó algunos vestidos, un par de suéteres y los guardó en un viejo bolso deportivo. Tomó su mochila escolar llena de los cuadernos de sus alumnos. Stepan y Larisa permanecieron en la puerta, observándola. No ayudaron, solo esperaban, como guardianes de prisión. Cuando Marina alcanzó una fotografía de su infancia en la repisa, Larisa habló con tono cortante. «Deja el marco. Es italiano, caro. ¿Puedes llevarte la foto?» Marina miró a su hermana y, en ese instante, todo el dolor y el desconcierto se cristalizaron en un odio frío y resonante. En silencio, deslizó la fotografía y arrojó el marco vacío al suelo. El cristal se hizo añicos con un tintineo apagado. «¡Maldita!», gritó Larisa. «Se acabó. Tiempo cumplido», gruñó Stepan. Avanzó hacia Marina agarrándola del codo. «Sal, suéltame. Saldré por mí misma», bufó Marina, zafándose de su agarre. La abuela Antonina ya esperaba junto a la puerta, sosteniendo la bolsa, las botas y a Rex que gimoteaba suavemente. Stepan abrió la puerta de un portazo. «Muévete». Casi empujó a Marina hasta el descansillo. Su abuela salió detrás de ella. La puerta se cerró de golpe, seguida de un giro de cerradura y otro. Se quedaron en la escalera con una sola bolsa gastada, un perro viejo y un par de botas raídas. Sin hogar, sin dinero, sin familia. Caminaron lentamente hacia el patio. El viento de noviembre les cortaba sin piedad. Llegaron a un banco y se sentaron. Rex se acurrucó a los pies de Marina, apoyando la cabeza en sus rodillas, mirándola con ojos fieles y melancólicos. Marina permaneció inmóvil, mirando al frente, sintiendo únicamente un vacío vasto y resonante. No llegaron lágrimas, solo la sensación de caer en un abismo sin fin. Los vecinos fingían no verlas,
aunque Marina podía sentir sus miradas curiosas. La vergüenza la atravesaba como fuego. Se quedó sentada hasta que los dedos se le entumecieron. La abuela Antonina permaneció a su lado, silenciosa e inmóvil. Finalmente, se movió, tomando la mano congelada de Marina entre su palma áspera y arrugada, murmuró: «Bueno, niña, ¿ya lloraste lo suficiente? Bien. Ahora mira las botas, solo botas, viejas, gastadas. ¿Qué podría haber en ellas? ¿Qué quieres decir, abuela?», susurró Marina. Antonina se puso de pie, y una chispa, dura como el acero, brilló en sus ojos, una chispa que Marina no había visto en años. «Ven, basta de sentarnos aquí para el entretenimiento de los vecinos. Vamos a darles un verdadero espectáculo». La llevó a los patios traseros, donde nadie podía verlas. Se detuvieron detrás de viejos garajes. Antonina miró alrededor para asegurarse de que estaban solas. Colocó una bota sobre un bloque de cemento y sacó un pequeño cortaplumas de su bolso. Marina observó, desconcertada, cómo aquellas manos firmes y experimentadas encontraban la costura en el interior del tacón. La hoja cortó el cuero agrietado. Se oyó un leve crujido. El tacón grueso se levantó, revelando un pequeño compartimento secreto. Antonina metió la mano y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado. Una pequeña llave antigua brillaba en su palma, cabeza ovalada, indudablemente una llave de caja de seguridad. Marina se quedó mirando. El vacío dentro de ella comenzó a llenarse, no de alegría, sino de algo más agudo: anticipación, determinación. No era alivio. Era el comienzo de una lucha. La actuación que su abuela había prometido aún no había empezado. Esto era solo el prólogo. El frío aire de noviembre ya no le quemaba los pulmones. El entumecimiento que le oprimía el pecho comenzó a ceder, reemplazado por un temblor no nacido del miedo ni del frío, sino de la esperanza que despertaba. «¿De dónde salió esto?», susurró. «Abuela». «¿Cómo? Tu madre no era tonta», replicó Antonina, guardando la llave en la tela y escondiéndola en su bolso. Sintió podredumbre en esa casa. 2 semanas antes del final, me llamó cuando no había nadie más. Me dio esa bota y dijo: «Mamá, si algo pasa, si las cosas se ponen feas, rompe el tacón. Hasta entonces guarda silencio». Así que esperé. Y ahora ha llegado el momento. Tomó el brazo de Marina. Su agarre sorprendentemente firme. «Ven, no podemos perder ni un minuto. Vamos al banco». Atravesaron apresuradas el patio, el mismo que había sido el hogar de Marina esa misma mañana. Rex trotaba a su lado, confundido pero leal. El banco estaba a 10 minutos por la calle principal. Los 10 minutos más largos de la vida de Marina. Cada paso resonaba con humillación, furia y ahora una esperanza frágil y palpitante en forma de una llave antigua. Frente a las pesadas puertas del banco, Marina vaciló. «No podemos llevar al perro», murmuró. «Él esperará», dijo Antonina con firmeza, atando la correa de Rex a una urna de hierro fundido. «Cuida nuestras botas, amigo», añadió, rascándole la oreja. Rex se sentó obediente, con la cabeza sobre las patas. Dentro, el banco era cálido, silencioso, con un ligero olor a dinero y mármol pulido. Un contraste absoluto con el caos que Marina sentía por dentro. Se acercaron al mostrador marcado cajas de seguridad. Una joven de maquillaje impecable levantó la vista, aburrida. «¿En qué puedo ayudarles?». «Necesitamos acceder a una caja de seguridad», dijo Antonina, colocando su pasaporte y la llave sobre el mostrador. La empleada examinó la llave y arqueó las cejas. «Este es un acuerdo muy antiguo. Debo revisar los archivos. Por favor, esperen». Desapareció. Los minutos se arrastraron como horas. Marina miraba el reloj, aterrorizada de que algo saliera mal, que la llave no encajara, que el contrato hubiera caducado, que la caja estuviera vacía. Apretó el brazo de su abuela. Antonina permaneció inmóvil. Finalmente, la empleada regresó con un hombre mayor con traje, el encargado de la bóveda. «¿Antonina Pavlovna Sikova?», preguntó. «Sí», respondió ella. «El contrato fue emitido a su hija, Elena Dmitrievna Kirova. Usted figura como autorizada para acceder a la caja tras su fallecimiento. Síganme, por favor». Las condujeron a una bóveda tras una pesada puerta de acero, con filas de casilleros metálicos a lo largo de las paredes.
El encargado localizó la caja, giró su llave maestra y luego hizo señas para que Antonina usara la suya. 2 giros, un clic, y deslizó un largo cajón metálico sobre la mesa en una pequeña sala de consulta. «Les dejo a solas», dijo, cerrando la puerta tras ellas. El corazón de Marina latía con fuerza. La caja estaba casi vacía. En el fondo yacían solo 2 objetos, un documento oficial doblado y sellado con cera, y un pequeño cuaderno desgastado. Un diario. Con manos temblorosas, Marina levantó el documento. Era un testamento el verdadero. Yo, Elena Dmitrievna Kirova, estando en pleno uso de mis facultades mentales y memoria, lego todos mis bienes a mi amada y única hija, Marina Igorevna Kirova. La fecha era de 6 meses antes. La firma firme y segura. El sello del notario, el mismo Iván Petrovich. Las lágrimas brotaron, no de pena, sino de puro alivio. Su madre no la había traicionado. Su madre la había amado. Su madre le había dejado todo. Lo dejó todo para mí, abuela, susurró Marina, aferrándose a los papeles. Todo. Lo sabía, respondió Antonina con calma. Ahora veamos qué hay en el cuaderno. Sospecho que contiene respuestas. No podían quedarse en el banco. Antonina dobló el testamento, tomó el diario y salieron apresuradas. Recuperaron a Rex y tomaron un taxi hacia el pequeño apartamento de una sola habitación de Antonina, en un viejo edificio de 5 pisos. Solo detrás de aquella puerta cerrada y segura, Marina finalmente pudo exhalar. El apartamento era pequeño, pero acogedor, perfumado con hierbas secas y calor hogareño. Mientras Antonina hervía agua para el té y llenaba un cuenco para Rex, Marina se sentó a la mesa de la cocina y abrió el diario. Las primeras entradas databan del verano. Su madre escribía sobre la dacha, sobre los plantones, sobre cómo Marina iba los fines de semana para ayudarla. Aquellas páginas estaban llenas de calidez y luz, pero a medida que el verano se desvanecía en otoño, el tono comenzó a oscurecerse. 15 de septiembre. Larisa vino de nuevo. Pidió dinero, una suma considerable. Dijo que quería empezar un negocio vendiendo cosméticos. Pero sus ojos se movían nerviosos y sus manos temblaban. Le di lo que tenía, aunque mi corazón está intranquilo. Algo anda mal con mi hija. 2 de octubre. Mi presión arterial es inestable. Los médicos dicen, debes descansar, evitar el estrés. Pero, ¿cómo evitarlo? Larisa llamó otra vez, gritando al teléfono, exigiendo más dinero. Le dije que no me quedaba nada. Colgó. Por la noche vino Stepan. Palabras tranquilizadoras, tonos reconfortantes, diciendo que Larisa estaba simplemente ansiosa, que era un problema temporal. Pero la manera en que miraba alrededor, como evaluando qué se podía vender de mi apartamento, Marina leía en voz alta, y con cada página un escalofrío la recorría. Observaba cómo la soga se apretaba alrededor de su madre, cómo su enfermedad y debilidad se habían convertido en herramientas en manos de quienes le eran más cercanos. 28 de octubre. Larisa confesó, no hay negocio. Tiene deudas enormes con gente peligrosa. Lloró, cayó de rodillas, me suplicó que la salvara, dijo que la matarían. Le di todo lo que había ahorrado para un día lluvioso. Cada último rublo. Se fue sin siquiera dar las gracias. 5 de noviembre. Vinieron juntos, Larisa y Stepan. Caminaban por el apartamento, susurrando. Stepan hablaba en voz alta por teléfono, discutiendo precios de inmuebles en nuestro vecindario. Yo yacía en mi habitación fingiendo dormir. Tenía miedo. Sentía como si esperaran a que muriera. La abuela Antonina se sentó frente a Marina, los dedos entrelazados con fuerza. Su rostro mostraba una máscara de duelo y furia. Marina pasó otra página. La letra de su madre se había vuelto temblorosa, desigual. 12 de noviembre. Están buscando algo. Mientras dormía durante el día, Larisa rebuscó en mi antiguo tocador. Le pregunté qué hacía. Se sobresaltó. Dijo que buscaba un viejo álbum de fotos. Miente. Sé lo que busca. La vieja caja. Marina llegó a la última página escrita. Estaba en lápiz, con letras torcidas y apenas legibles. Fecha del mismo día que el testamento falso. Una semana antes de la muerte de su madre. Marina respiró hondo y leyó en voz alta, con la voz temblorosa, 16 de noviembre. Larisa encontró las cartas. Se las dio a Stepan. Hoy vino solo.
Las puso sobre la mesita de noche y dijo: «Firmaré un nuevo testamento, o destruiré a todos nosotros. No tengo elección». Marina quedó en silencio. Un zumbido llenó sus oídos. Cartas. ¿Qué cartas? ¿Qué podían contener que fueran tan condenatorias como para que su madre sacrificara todo, incluso a su propia hija, para que no salieran a la luz? Leyó la última entrada una y otra vez, y de repente, una verdad terrible la golpeó, abrazando sus pensamientos y ahogando todo lo demás: la traición, las cartas, incluso su dolor. Larisa encontró las cartas. Se las dio a Stepan. No Stepan quien las descubrió. No Stepan quien ideó este plan infernal en solitario. Larisa, su hermana menor, había encontrado el arma y la había puesto en manos de su amante. No solo había seguido el juego, lo había encendido todo. La traición de su esposo había sido un cuchillo en la espalda. Pero esto era algo mucho más monstruoso. Traición sanguínea. Una violación de la esencia misma de la familia. Y esa verdad era más devastadora que la pérdida del hogar o la herencia robada. La comprensión golpeó a Marina como un mazazo. Cerró el diario de un portazo. El crujido resonó en la pequeña cocina. La abuela se estremeció. Rex, dormitando a sus pies, levantó la cabeza y gimió. Larisa. Era Larisa. El pensamiento palpitaba en las sienes de Marina, ahogando todo lo demás. El odio, frío, afilado como un fragmento de vidrio, la atravesaba. «Cartas», susurró Marina con la voz áspera, extraña incluso para ella misma. Se levantó de golpe, haciendo que la silla cayera hacia atrás. «Tengo que encontrar esas cartas». «Marina, espera». Antonina se levantó rápidamente. «No hagas nada imprudente. Debes pensar». Pero Marina ya no la escuchaba. La parálisis entumecida del día anterior se había roto, reemplazada por una urgencia febril y furiosa. No podía sentarse y esperar más. Tenía que actuar. Ahora. ¿Dónde podrían estar? Recorrió la cocina estrecha de un lado a otro, ajena a todo lo que la rodeaba. Su madre escribió que Larisa rebuscó en el tocador, en el apartamento. Pero ahora ellos están allí. No puedo volver. Entonces, la dacha. Las cosas viejas, los papeles antiguos siempre iban a la dacha. «Nieta, para». La abuela trató de tomar su mano. Pero Marina se apartó. «No, voy ahora mismo. Puede que todavía no los hayan encontrado. O no los hayan destruido. Es la única prueba. Tengo que encontrarlos». Sin escuchar más súplicas, tomó su bolso, se puso el abrigo y salió corriendo. Oyó a su abuela llamándola, pero no se volvió. La ira la impulsaba. El camino hacia el asentamiento de la dacha Rasbet parecía interminable. Se sentó en un autobús suburbano casi vacío, con la frente pegada a la fría ventana vibrante. Los campos grises de noviembre pasaban ante sus ojos, desapercibidos. Frente a ella, parpadeaba la última línea del diario, escrita con mano temblorosa. «No tengo elección». Ese susurro agonizante gritaba en su cabeza. Por fin, la parada conocida. Marina saltó del bus y casi corrió por el lodoso camino del pueblo. Conocía cada surco, cada árbol. Allí, la pequeña puerta torcida. Su corazón latía con fuerza. Empujó la puerta y se quedó inmóvil. Un coche negro y elegante estaba junto a la casa. Desde dentro se escuchaban sonidos, música, risas, el tintinear de copas. Marina se deslizó por la valla, escondiéndose detrás de arbustos de grosellas crecidos. Miró por la ventana de la veranda, y el hielo le recorrió las venas. En la mesa, abarrotada de botellas de champán y aperitivos, estaban Stepan, Larisa y un hombre corpulento, bien vestido, con un traje caro. Charlaban animadamente riendo. Stepan servía champán. Larisa, con las mejillas enrojecidas por el alcohol, movía el cabello coqueta. Celebraban sobre las ruinas de su vida, vendiendo su hogar, sus recuerdos. Un bilis de rabia subió a la garganta de Marina. Quiso irrumpir, gritar, romper platos, arrancarle el cabello a su hermana. Pero comprendió la inutilidad. Estaba sola contra tres. La sacarían de nuevo. Tenía que esperar. Tenía que buscar. Rodeando la casa, se deslizó hacia la parte trasera. El único lugar donde podía esconderse era el viejo baño al fondo del jardín. Un cobertizo de troncos inclinado y oscurecido por el tiempo. Marina abrió con cuidado la pesada puerta del baño, que crujió con cada movimiento, y se deslizó al interior. Humedad,
ramitas de abedul ya mustias, ceniza fría. La luz tenue se filtraba por una ventana cubierta de telarañas. Se agazapó en el recibidor, detrás de leña apilada. Desde allí podía observar el porche de la casa. Esperaría. Cuando se marcharan, destruiría todo hasta dar con esas malditas cartas. El tiempo avanzaba con lentitud. El sol se hundió, dejando el baño oscuro y helado. Marina se abrazó a sí misma, temblando. Las risas aún escapaban de la casa. La venta, evidentemente, marchaba bien. Por fin, la puerta se abrió de golpe. El grupo salió al porche. Stepan estrechó vigorosamente la mano del comprador. Larisa se aferraba a él. Acompañaron al hombre hasta su coche y lo despidieron con la mano. Ahora se irán también, pensó Marina. Pero no lo hicieron. Regresaron al interior. La música subió de volumen. Celebrando solos ahora, Marina comprendió que ya no podía esperar más. La oscuridad solo la obstaculizaría. Tenía que actuar. Comenzó a registrar el baño en sí. Tal vez su padre hubiera guardado algo allí. Revisó los estantes, inspeccionó viejas bañeras. Nada, solo polvo y descomposición. Entonces la puerta del porche crujió de nuevo. Marina se congeló. En la penumbra vio cómo la figura corpulenta de Stepan se desprendía de la casa. Avanzaba tambaleante hacia el baño. Su corazón se hundió. Va por leña para la estufa, pensó. Se escabulló hacia la sombra más profunda detrás de un viejo rodillo y contuvo la respiración. La puerta del baño se abrió con un crujido desagradable. Stepan entró tambaleándose, con hipo fuerte. El olor a alcohol la golpeó. Maldiciendo, comenzó a buscar troncos en el montón de leña. Marina apenas respiraba. Tomará leña y se irá, se dijo. Pero no lo hizo. Sosteniendo un manojo de troncos, se giró y su mirada se posó en el rincón oscuro donde ella se escondía. La luz de la luna, filtrándose por la pequeña ventana, iluminó brevemente su pálido rostro. Stepan se detuvo en seco. Los troncos cayeron al suelo. Tú, raspó con shock y malicia embriagada en su voz. ¿Qué diablos haces aquí? Marina se levantó. El miedo se transformó en furia helada. Vine por las cartas, escupió frente a él. Sé todo, Stepa, sé del chantaje. La expresión de Stepan cambió. Su confianza ebria se evaporó, reemplazada por un pánico crudo, animal. El terror de una bestia acorralada. Comprendió que ella sabía. Si ella sabía, pronto todos sabrían. Mientes, murmuró. Leí el diario de mamá, insistió Marina. Cada palabra. Cómo tú y Larisa la arruinaron. Cómo la amenazaron. El pánico brilló en sus ojos. Miró hacia la casa y luego hacia ella. Algo se tramaba en su cerebro embriagado. ¡Perra! Rugió y se lanzó contra ella. No la golpeó con el puño, la empujó con toda su fuerza. Marina tropezó y cayó hacia atrás, golpeando su cabeza contra la pared revestida de troncos con un dolor agudo. La oscuridad invadió los bordes de su visión. Stepan ya había salido del baño. Oyó cómo la puerta pesada se cerraba de golpe y el cerrojo de hierro hacía clic. Marina se levantó de un salto y golpeó la puerta con los puños. «Stepa, ábreme». «¿Qué estás haciendo?» «Déjame salir», gritó. El silencio respondió. Golpeó la madera hasta que sus nudillos sangraron. Era inútil. La puerta era vieja, pero sólida. Entonces lo olió, un hedor agudo y penetrante, queroseno. Líquido oscuro se filtraba por debajo de la puerta, extendiéndose por el suelo de madera en un charco resbaladizo. Su boca se secó por el terror. «No, Stepa, no», gritó con la voz quebrada. Oyó el roce de un fósforo y luego un estallido sordo y sofocante. La llama naranja lamió la base de la puerta. El fuego se aferró voraz al madera seca. Un humo negro, espeso y acre, engulló la pequeña habitación. Marina retrocedió, ahogándose. No solo la había encerrado, pretendía borrarla a ella, y todas las pruebas, en un solo acto. Quemarla viva y luego decir que fue un accidente. El pánico la atrapó con mandíbulas de hierro. Se lanzó por el baño como un animal atrapado. La puerta era un muro de llamas. El humo le quemaba los ojos y le robaba el aire. Cayó de rodillas, luchando por respirar cerca del suelo. Entonces lo vio, una pequeña ventana tapiada, alta, bajo el techo. Su única oportunidad. Tomó el pesado banco del vapor, lo arrastró hasta la pared y trepó. Elevándolo sobre su cabeza golpeó con toda su fuerza. ¡Crack! Otra vez. Las tablas cedieron. Golpeó hasta que una tabla salió volando.
Un aire frío y bendito de la noche entró por la rendija. Arrojó el banco y arrancó las tablas restantes con las manos, rompiendo uñas y raspándose las palmas. Las llamas ya lamían las paredes. El calor era insoportable. Rompió el vidrio restante y metió la cabeza y los hombros por la estrecha abertura. Los bordes cortaban, pero ella no sentía nada. Se impulsó con los pies contra la pared y cayó sobre la tierra húmeda y fría. Durante varios segundos quedó allí, jadeando, tosiendo hollín y ceniza. Luego levantó la cabeza. El baño era una antorcha en llamas. En el porche, Stepan observaba el incendio. No hacía nada para apagarlo. Esperaba, saboreando el espectáculo. Corrió del patio hasta que no pudo más. Solo se detuvo al llegar a la parada de autobús y miró hacia atrás. Un resplandor carmesí teñía el cielo nocturno sobre el asentamiento de la dacha. El viaje de regreso a la ciudad fue delirante. Marina iba en el último autobús, cubierta de hollín, el cabello chamuscado, las manos aún sangrantes, temblando, pero no de frío. Una y otra vez reproducía la expresión de Stepan al darse cuenta de que estaba viva. Se desplomó en el apartamento de su abuela pasada la medianoche. Antonina, que no había dormido, abrió la puerta de golpe y gritó al verla. «Hija mía, ¿qué ha pasado? Tu caras», jadeó con acento agudo. Marina la miró con pupilas dilatadas, aterradas. Todo su cuerpo temblaba. «Abuela», susurró con dificultad. «Intentó matarme. No es un robo. Intentó quemarme viva». Sin una palabra, Antonina la condujo al baño y la sentó en un taburete. Le aplicó peróxido de hidrógeno sobre los rasguños de manos y rostro. Marina siseó por el dolor, pero no se apartó. El dolor físico no era nada comparado con el horror gélido que llevaba dentro. El tacto de Antonina fue firme y metódico. No emitió lamentos ni gritos. Simplemente hizo lo que debía hacerse. Y esa calma eficiente estabilizó a Marina más que cualquier consuelo. Cuando las heridas fueron atendidas, Antonina preparó un té dulce y fuerte y le puso una taza frente a ella. «Bebe», ordenó. «Ahora, cuéntame todo en orden». Marina narró lo del coche negro, las risas ebrias, su escondite en el baño, la acusación a Stepan, el pánico en sus ojos, el cerrojo, el olor a queroseno y el fuego. Habló con un tono monótono como si relatara una pesadilla distante. Cuando terminó, la pequeña cocina quedó en un pesado silencio. «Tenemos que ir a la policía», dijo al fin Marina, con la voz apenas audible. «Fue un intento de asesinato», Antonina negó lentamente con la cabeza. «No». Marina la miró desconcertada. «¿Por qué no? Es un criminal. Debería estar en la cárcel». «¿Y qué le dirás a la policía?», preguntó Antonina con voz dura como el acero. «¿Qué te colaste en la dacha que tu esposo ahora heredó legalmente? ¿Que algo estaba escondido en el baño? ¿Que discutiste y se produjo un incendio? ¿Tienes pruebas de que fue un acto intencional? ¿Que él te encerró?» «No. Pero él tiene pruebas, Larisa, que dirá que fuiste por tu cuenta y provocaste la escena. Dirá que, ebria o histérica, derramaste el queroseno tú misma. La gente le creerá, te acusarán de allanamiento y daños a la propiedad. No podemos seguir ese camino». «No ahora», sus palabras eran duras, pero ciertas. Marina comprendió que estaban atrapadas. Tenían el verdadero testamento y el diario. Pero Stepan poseía un documento notarial oficial y la disposición de hacer cualquier cosa, incluso matar. «¿Y entonces qué?», susurró Marina. «¿Qué hacemos? ¿Sentarnos y esperar mientras él vende el apartamento y la dacha y desaparece con el dinero? No». Los ojos de Antonina se entrecerraron, encendiéndose con una chispa fría. «No vamos a esperar y a defendernos. Iremos a la ofensiva». Tomó el diario de su madre de la mesa donde había permanecido desde la noche anterior. «Estabas equivocada, niña. Las cartas no son nuestra única prueba, ni la más importante. Este es nuestro arma principal». Golpeó con un dedo la cubierta gastada. «Stepan es poderoso por su reputación y el dinero que espera recibir. Pero Larisa es su eslabón débil. Cobarde, histérica, enterrada en deudas. Él la tiene sometida, pero esa sujeción puede romperse. Y nosotros vamos a ayudar a que se rompa». El plan se formó rápidamente, audaz, peligroso y sin margen para la duda. Tras el horror de la noche anterior, Marina estaba dispuesta a todo.
El miedo se había consumido, reemplazado por una furia fría y calculadora. Al día siguiente, cerca del mediodía, Marina salió de la casa disfrazada con el viejo abrigo y el pañuelo de su abuela para que nadie la reconociera. Tomó el trolebús hasta la oficina central de correos, donde todavía resistían algunos viejos teléfonos públicos. Echando una moneda, marcó un número mencionado varias veces en el diario de su madre, el de un tal Artur, el hombre al que Larisa debía su mayor deuda. El teléfono respondió en el primer timbrazo. Una voz masculina, grave y áspera. «Dígame». Marina, alterando la voz para sonar dura y sin expresión, pronunció la frase que había ensayado. «Llamo por su deudora, Larisa Quirova». «Silencio». «¿Quién habla?» «No importa. Considérame un bienintencionado. Llamo para advertirle. Su Larisa lo está engañando. Recientemente heredó una fortuna, un piso en el centro y una dacha. Ella y su marido están vendiendo todo ahora mismo. En cuanto consigan el dinero, se irán de la ciudad y usted se quedará con nada». Pausa, más fría esta vez, con un filo de amenaza. «¿De dónde saca esta información? ¿Dónde trabaja?» «El Itni Gastronom en la avenida Lenin», replicó Marina, colgando antes de que pudiera responder. Sus manos temblaban mientras salía. El corazón le latía con fuerza. El disparo había sido efectuado. Ahora solo podían esperar a ver dónde impactaba. El resto del día y el siguiente transcurrieron en tensión pura. No salieron del apartamento, aterrorizadas ante la posibilidad de encontrar a Stepan. Incluso Rex percibía el peligro, sin separarse de Marina, apoyando la cabeza en sus rodillas y gimiendo suavemente. Cada minuto Marina imaginaba las consecuencias. ¿Le habrían creído? ¿Habrían ido a Larisa? La respuesta llegó la tarde siguiente. Antonina, tras esperar lo suficiente, llamó a su vieja amiga Zinaida Arkadievna, quien vivía frente a la tienda y conocía todos los chismes del vecindario. Hablaron del clima y la salud y luego, como de pasada, Antonina preguntó: «Sinulia, ¿tu tienda gourmet sigue abierta?» «No he pasado últimamente». El dique se rompió de inmediato. «Toniushka, no vas a creer lo que pasó ayer. Todo un espectáculo». Marina se congeló, inclinándose hacia el altavoz. Antonina activó el manos libres. «Fui a comprar queso», relató Zinaida. Y allí estaba, esa Lariska, la cuñada de Marina. Siempre tan altiva. Luego entraron dos hombres con chaquetas de cuero oscuros y amenazantes directamente hacia su mostrador. Y empezó. Marina contuvo la respiración. Al principio hablaban en voz baja. Ella siseó: «Hágase a un lado. Están molestando a los clientes». Luego gritaron en toda la tienda: «¿Clientes? ¿Dónde está nuestro dinero, serpiente? ¿Pensaste que no nos enteraríamos de la herencia?» Todos miraban. El director corrió hacia ellos. No les importó. La sacudían y gritaban que la convertirían en salchicha allí mismo si no pagaba. Marina lo imaginó. Larisa, orgullosa de su pequeño estatus entre clientes adinerados, humillada frente a todos. «¿Y luego?», preguntó Antonina. El director la despidió. En el acto. Le dijo que no volviera a aparecer. Ella estalló en llanto, aterrorizada. Y luego gritó: «Nunca lo olvidaré. Déjenme en paz. Todo es culpa de Stepan. Él prometió pagarles. Recibirá el dinero cuando venda el piso la próxima semana». Marina y Antonina intercambiaron una mirada. Su victoria sombría se desvaneció instantáneamente. En su lugar quedó el gélido sabor de un plazo límite, la próxima semana. El comprador existía. El trato era inminente. Tenían días, quizá menos, antes de que todo se perdiera para siempre. Antonina colgó. El silencio se volvió pesado, sofocante. La próxima semana retumbaba en la cabeza de Marina como una bomba a punto de estallar. «Un abogado», dijo Antonina, incorporándose. «Necesitamos a Semyon Markovich. Es un viejo amigo de tu abuelo. Semi-retirado pero astuto y honesto». Semyon Markovich las recibió en su oficina, pequeña y abarrotada en la planta baja de un edificio antiguo. Estanterías repletas de archivos polvorientos y libros de derecho pesado llenaban el espacio. El aire olía a papel y tabaco fuerte. Era un hombre bajo, robusto, con bigote plateado y ojos cálidos y penetrantes. Marina relató la historia entrecortada y agitada. La lectura del testamento, la humillación, la llave en la bota, el descubrimiento en la dacha.
le entregó el verdadero testamento de su madre. Él lo examinó largamente bajo la lámpara del escritorio, asintiendo lentamente. Luego le pasó el diario. «Esto es personal», susurró, «pero necesitas leerlo, especialmente las últimas páginas». Se puso las gafas y comenzó. Mientras leía, su rostro amable se endureció, el ceño se frunció con incredulidad. Varias veces se limpió los ojos, como incapaz de comprender tanta crueldad. Al llegar a la última entrada, cerró el diario y miró a Marina con una mirada grave y solemne. «Todavía no podemos probar el intento de asesinato», dijo en voz baja, haciendo eco del juicio de Antonina. «Pero lo que aquí se escribe es coacción, chantaje, suficiente para impugnar el segundo testamento. Pero el tiempo no está de nuestro lado. Si venden el apartamento antes de que actuemos, recuperarlo será casi imposible». «¿Qué hacemos?», susurró Marina. «Lo venderán la próxima semana». «Actuamos ahora», respondió, apartando el diario. «Presentaremos una solicitud para invalidar el segundo testamento y, al mismo tiempo, pediremos medidas cautelares, embargo de todos los bienes mientras se resuelve el juicio. En otras palabras, solicitaremos al tribunal congelar la propiedad y prohibir cualquier transacción». Las horas se desdibujaron. Él dictaba los documentos legales con rapidez y precisión, citando estatutos, adjuntando el testamento original y referenciando el diario como evidencia de coacción. Marina y Antonina firmaron papeles, respondieron preguntas, convirtiendo su miedo y esperanza en líneas legales nítidas en formularios oficiales. Se dirigieron directamente al tribunal. Pasillos interminables, funcionarios indiferentes, colas. Pero Semyon Markovich, armado con décadas de conexiones y encanto, logró que los documentos atravesaran el laberinto burocrático. Finalmente aceptaron los documentos. «Ahora esperamos», dijo, secándose el sudor de la frente. «El juez deberá considerar la solicitud en 1 o 2 días. Recemos para que comprenda la urgencia». 2 días se arrastraron como tortura. Marina no podía comer ni dormir. Caminaba de un lado a otro del pequeño apartamento sobresaltándose con cada timbrazo del teléfono. ¿Qué pasa si el juez se niega? ¿Y si llegamos demasiado tarde? En la tercera mañana sonó el teléfono. Era Semyon Markovich. «Marina Igorevna, felicitaciones. Hemos ganado nuestra primera batalla», dijo su voz cansada pero triunfante. «El juez ha emitido una resolución. El apartamento y la dacha han sido sujetos a medidas cautelares. La venta ha sido detenida. Ya han sido notificados». Marina se apoyó contra la pared, las rodillas cediéndole por el alivio. «Detenido. Lo habían logrado a tiempo». «Gracias, Semyon Markovich. De verdad». «Aún no me agradezca», suspiró el abogado. «Esto es solo el comienzo». Recibí una llamada de su abogado. «Están furiosos. Prepárense, contraatacarán. Estas personas no se detendrán». Y tenía razón. El contraataque llegó rápido. Y fue mucho peor de lo que Marina podría haber imaginado. Unos días después, Semyon Markovich la citó nuevamente en su oficina. Al entrar, las recibió sentado tras su escritorio, con el rostro oscuro como un nubarrón. Frente a él, una pila de documentos frescos. «Han presentado una contrademanda», dijo sin alzar la vista. «Y adjuntaron esto». Deslizó un documento hacia Marina. Un certificado médico oficial de la clínica del distrito, firmado por el jefe del departamento terapéutico, un tal Dr. Filatov. Marina leyó rápidamente la página. En una tipografía fría e implacable, se declaraba que su madre, Elena Dmitrievna Kirova, había sufrido durante los últimos 6 meses de su vida de demencia severa, acompañada de lapsos de memoria, confusión e incapacidad para comprender adecuadamente sus propias acciones. «¿Qué es esto?», susurró Marina. «Es mentira. Mi madre tenía problemas de corazón, hipertensión, pero su mente estaba clara, hasta el final». «Lo sé», asintió Semyon Markovich. «Pero este documento tiene sello oficial. Alegan que tú, Marina, aprovechaste un breve momento de lucidez el año pasado y la obligaste a firmar la primera voluntad a tu favor». Marina lo miró, incapaz de procesar las palabras. Su mente se negaba a aceptar aquel significado. Semyon Markovich tomó otra hoja y comenzó a leer extractos de la contrademanda, con voz firme y despiadada. «Alegan que tu madre, al darse cuenta de lo que había hecho bajo tu presión
y agradecida por el verdadero cuidado proporcionado por su hija menor, Larisa, y su esposo Stepan, buscó corregir la injusticia. Insisten en que la segunda voluntad refleja su verdadera intención consciente, manifestada durante uno de sus raros momentos de claridad poco antes de morir. Y tú, Marina Igorevna, según ellos, eres una hija codiciosa y calculadora que intenta engañar al tribunal y desafiar la última voluntad de su madre moribunda. El mundo se trastornó con acento agudo a su alrededor. No solo se defendían, habían distorsionado la realidad hasta convertirla en su grotesco opuesto. Su devoción, sus noches en vela junto al lecho materno, se habían transformado en un crimen. Ellos, los extorsionadores y ladrones, se presentaban como nobles guardianes de la voluntad de una mujer moribunda. Marina ya no era la víctima. En su narrativa, ella era el monstruo. Salió del despacho con la sensación de que el suelo se había esfumado bajo sus pies. El mundo, antes simplemente hostil, se había vuelto surreal. Ella, la hija amorosa, ahora aparecía como codiciosa y engañosa. Ellos, los verdugos, como justos sufrientes. La mentira era tan audaz, tan monstruosa, que desafiaba la incredulidad. Y sin embargo, llevaba un sello oficial. Ella y su abuela caminaron a casa en silencio. ¿Qué palabras podrían combatir tanta vileza? El papel parecía tener más peso que la verdad. No era táctica legal. Era profanación. Habían tomado la enfermedad y el dolor de su madre y los habían convertido en un arma contra su propia hija. No se detendrán, dijo finalmente Antonia al acercarse a su edificio. Te arrastrarán por el lodo hasta que comiences a dudar de ti misma. No les creas, nieta. Ni por un segundo. Pero el descreimiento era difícil cuando parecía que todo el mundo conspiraba en tu contra. La noticia de la demanda se propagó por el pequeño pueblo como un incendio, y la historia que escuchaban todos era la versión de ellos. Stepan interpretó su papel a la perfección. Gerente respetado de la fábrica, rostro afligido, confesando a colegas cómo él y la pobre Larisa habían cuidado a su suegra hasta el final, solo para ser traicionados por una hija mayor codiciosa, cegada por la herencia. Suspira, insistiendo en que no guarda rencor a Marina, que seguramente estaba sobrepasada por el dolor. Su máscara de noble tristeza funcionó a la perfección. Larisa, recién despedida, no permaneció inactiva. Llamó a cada conocido, llorando al teléfono, narrando historias desgarradoras. Cómo Marina nunca amó a su madre. Solo la visitaba para exigir favores, mientras Larisa sacrificaba todo por ella. Y ahora su cruel hermana buscaba arrojarla a la calle sin nada. El veneno se extendió. Marina lo sintió primero. Cuando fue a la pequeña tienda del barrio a comprar pan, la tía Liuba, que la conocía desde niña y solía darle caramelos, no sonrió. Pesó el pan en silencio, tomó el dinero y se dio la vuelta. En la fila estaba Valentina Sergeevna, la vecina que había estado en el notario. Al ver a Marina, le dijo en voz alta a su amiga, para que todos escucharan. Algunas personas han perdido toda vergüenza. Profanar la última voluntad de una madre, vergonzoso. El calor subió a las mejillas de Marina. Huyó de la tienda sintiendo decenas de ojos acusadores sobre su espalda. Unos días después, se cruzó con su antigua compañera Olga en la calle. El esposo de Olga trabajaba con Stepan en la fábrica. Caminaba con sus dos pequeños hijos. Al ver a Marina, se detuvo. Luego cruzó abruptamente la calle sin saludar, arrastrando a sus confundidos hijos, como si Marina fuese contagiosa. Incluso familiares lejanos que no llamaban desde hacía años mostraron repentinamente interés. Una prima llamó desde otra ciudad. «Marinochka, hemos oído rumores muy preocupantes», dijo con voz melosa. «No lo podemos creer. Stepan es un hombre tan respetable. ¿Cómo pudiste ir en contra de la última voluntad de tu madre? Elena siempre amó tanto a Larisa». Marina colgó sin decir palabra. El juicio ya estaba dictado. Todos los que había conocido en su vida creyeron al embaucador de lengua fácil y a su histérica esposa antes que a ella, una maestra que habían conocido desde niña. Ella y su abuela fueron sumidas en el aislamiento social. En el mercado nadie la saludaba. En la clínica donde Antonia recogía su medicina,
La gente las miraba y susurraba a sus espaldas. Marina dejó de salir de casa. Se sentaba en el pequeño apartamento de su abuela día tras día, mirando la pared, aplastada por la apatía y la impotencia. ¿Qué sentido tenía luchar en los tribunales cuando la sociedad ya la había condenado? ¿Cómo defender la verdad cuando todo el mundo elige creer una mentira? Una mañana gris y húmeda ya no pudo soportarlo más. Las paredes la asfixiaban. «Abuela, voy a la dacha», susurró. «¿Por qué?», preguntó Antonia con brusquedad. «Es peligroso ir sola. La propiedad está sellada. No hay nadie allí. Solo, necesito estar allí, a solas». Con Rex, una mirada a los ojos huecos de Marina, le dijo a su abuela que no valía la pena discutir. El camino estaba desierto. El asentamiento de la dacha parecía muerto hasta la primavera. Marina abrió la verja y entró en la propiedad. Un aviso con sello oficial colgaba de la puerta torcida, la orden de medida cautelar. Donde antes se alzaba la casa de baños, un parche negro y feo de cenizas aún marcaba el suelo. La vista la heló hasta lo más profundo. No entró. En cambio, se sentó en el viejo banco bajo el alto abedul que su padre había plantado. Rex yacía a sus pies. Marina simplemente se sentó sin hacer nada, contemplando las ramas desnudas recortadas contra el cielo gris. Recordó su infancia, cómo su madre le enseñaba a plantar flores allí, cómo tomaban té en la veranda, cómo su padre reparaba ese mismo banco. Todo estaba impregnado de su presencia, y todo le había sido arrebatado. Se quedó allí tanto tiempo que el frío la entumeció. De pronto, Rex comenzó a gemir. Se levantó, se acercó al tronco del abedul, y empezó a olfatear con intensidad. Entonces, para sorpresa de Marina, comenzó a cavar ferozmente, obsesivamente, arrojando tierra húmeda y hojas en descomposición con poderosos golpes de sus patas. «Rex, para», murmuró Marina débilmente. «¿Qué has encontrado?». Pero el perro no obedeció. Cavó más y más profundo, gimiendo y mirándola de reojo como suplicando ayuda. Su persistencia era tan inquietante que Marina finalmente se levantó y se acercó. En el agujero que había hecho, emergía una esquina de metal oxidado. Intrigada, tomó un viejo palo y comenzó a ayudar a Rex. Bajo la capa de tierra, yacía una pequeña caja de hojalata corroída, del tipo que se usaba para guardar té o caramelos. Estaba cubierta de suciedad. La cerradura se había oxidado y desmoronado. Con el corazón latiendo con fuerza, Marina abrió la tapa con el palo. Se rindió con un chirrido agudo. Dentro, la caja estaba casi llena de cartas antiguas, amarillentas por el tiempo y atadas con una cinta de seda descolorida. Levantó el manojo con cuidado. El papel se sentía frágil entre sus manos. Desató la cinta y tomó el sobre superior. La dirección estaba escrita con una caligrafía elegante y familiar, la de su madre. Y el nombre del destinatario la paralizó: Arkady Baranov, el padre de Stepan. Sacó una hoja doblada del sobre. «Mi querido, mi único Arkady», comenzaba la carta. Con dedos temblorosos tomó otra carta del montón. Esta estaba escrita con una caligrafía masculina, firme. «Mi amada Lena, no puedo seguir viviendo en esta mentira. Debo estar contigo. Por siempre tuyo, Arkady». Marina cayó sobre la fría tierra, la caja de hojalata resbalando de sus manos. Las cartas se esparcieron por el suelo. Cartas de amor escritas 40 años atrás entre su madre, Elena Kirova, y el padre de su esposo, Arkady Baranov. Ahí estaba el arma que Stepan había usado para amenazar a su madre. El secreto que había costado todo se quedó inmóvil en el suelo húmedo, su mundo reducido al tamaño de esas páginas quebradizas. Rex, cumpliendo su deber, le dio un suave empujón con su frío hocico como intentando devolverla a la realidad. Mecánicamente, una por una, comenzó a recoger las cartas. Sus dedos estaban rígidos y torpes por el frío y el shock, pero persistió, colocando cada hoja de nuevo en la caja oxidada. Esto fue lo que había quebrantado a su madre, lo que casi había quemado. Su madre, Elisabetta, seguía viva. Sí, habría sido un escándalo feo, pero sacrificarlo todo por ello, traicionar a su propia hija. El poder de aquel chantaje desafiaba toda comprensión. Entró en el apartamento de su abuela como una tormenta. Antonina, al ver sus ojos incendiados y la caja oxidada en sus manos, comprendió todo sin una palabra.
Marina vació las cartas sobre la mesa de la cocina. Abuela, las encontré, dijo, respirando agitadamente. Rex las encontró. Pero no entiendo nada. Solo son viejas cartas de amor. Sí, es el padre de Stepan, pero murió hace mucho. ¿Por qué tenía mamá tanto miedo? ¿Por qué eso le daba a Stepan tanto poder sobre ella? Antonina no tocó las cartas. Las miraba como si fueran serpientes venenosas. Lentamente se sentó, el cansancio marcado en su rostro. Siéntate, niña, dijo en voz baja. Hay secretos que deberían morir con quienes los guardan. Pero tu madre no dejó que éste muriera. Eso significa que quería que tú lo supieras. Marina se sentó frente a ella. Los ojos de su abuela parecían mirar más allá, hacia un pasado distante. Porque Arkady Baranov estuvo casado toda su vida, dijo con calma. Marina parpadeó imaginando a Elisabetta, la madre de Stepan, elegante e impenetrablemente orgullosa. Sí, con ella. Tu madre y Arkady tuvieron un romance hace más de 40 años. Estaban desesperadamente enamorados. Él prometió que dejaría a su esposa. Planeaban casarse. Tu madre lo esperó, pero él nunca se fue. Tenía miedo de perder su posición, su vida perfecta. Finalmente, tu madre conoció a tu padre, pero conservó estas cartas, como recuerdo de su único verdadero amor y de su mayor tristeza. Marina escuchaba mientras la niebla empezaba a disiparse, aunque una pregunta seguía atormentándola. Pero aún así, ¿por qué Stepan? ¿Por qué sacar esto a la luz? ¿Por qué amenazar la memoria de su propio padre? No lo entiendes. Antonina finalmente la miró con un destello de dolor en los ojos. No se trataba de Arkady. Él está muerto y más allá de la vergüenza. Se trataba de Elisabetta, su esposa, la madre de Stepan. Es una mujer de orgullo inquebrantable, como una reina. La reputación lo es todo para ella. El esposo perfecto, el hijo perfecto, la vida perfecta. Se construyó un palacio de cristal, y no hay espacio para la suciedad dentro. Si esto hubiera salido a la luz hace 40 años, habría destruido a tu madre y a la familia Baranov. ¿Y si saliera ahora? Antonina hizo una pausa, dejando que el horror se asentara. Stepan no amenazó a extraños, sino a su propia madre. Estaba dispuesto a destruir a su familia desde dentro. Fue con tu madre moribunda y le dio un ultimátum: o firmaba el testamento o él llevaría esas cartas a Elisabetta y destrozaría su mundo. Habría volado el pasado de su propia familia para robar tu futuro. Conociendo la naturaleza de Elisabetta, sabiendo la tormenta que tal verdad desataría, sabiendo la vergüenza que incluso Stepan mismo sufriría, tu madre se quebró, eligió lo que creyó el mal menor, sacrificó a su hija para proteger a la familia del hombre que una vez amó. Dios mío, susurró Marina, el sudor frío cubriéndole la frente. Es un monstruo. En ese instante se escucharon golpes frenéticos en la puerta, no el timbre, solo golpes desesperados con el puño. Marina y Antonina se miraron alarmadas. Rex se levantó gruñendo. ¿Quién puede ser?, susurró Marina. Se acercó sigilosamente al ojo de la puerta. En el umbral estaba Larisa, pero no la vanidosa Larisa impecablemente vestida que conocía. Esta mujer parecía un gorrión empapado y tembloroso, sin maquillaje, con los ojos rojos e hinchados y un abrigo viejo y barato pegado al cuerpo. El cabello colgaba en mechones mojados. Durante un segundo, Marina se paralizó. Luego, impulsada por un extraño instinto, abrió la puerta. Larisa entró tambaleándose y casi se desplomó en el pasillo. La miró con ojos salvajes y aterrorizados. Marina, ayúdame. Jade o con acento agudo. ¿Qué pasó?, preguntó Marina con frialdad, sin moverse. Me buscan, sollozó Larisa. Esas personas, los prestamistas, me encontraron. Dijeron que si no devuelvo el dinero mañana me matarán. Y Stepan me abandonó. Dijo que era mi culpa, que arruiné todo. Cambió su número. No puedo comunicarme con él. No tengo a dónde ir. Se deslizó por la pared y estalló en sollozos crudos y casi infantiles. Marina la observó sin una pizca de compasión, solo con curiosidad helada y desapegada. Yo nunca quise esto, sollozó Larisa. Solo necesitaba dinero para pagar mis deudas. Todo es culpa de él. Stepan me obligó. Marina preguntó en voz baja. ¿Cómo supiste lo de las cartas, Larisa? Desde detrás de su hombro.
Larisa se estremeció y levantó el rostro marcado por lágrimas. Su mirada osciló entre Antonina y Marina, y en ese instante se rompió por completo. Sollozó. Las encontré. Revisaba las cosas de mamá. Buscaba algo para vender. Y encontré la caja. No sabía qué era. Leí las cartas. Y se las di a él. Se las di a Stepan. Enterró su rostro en las rodillas, los hombros sacudiéndose violentamente. Pensé que solo la asustaríamos. Creí que nos daría algo de dinero. Las deudas eran reales, me habrían destruido. Pero el chantaje fue idea mía. Le dije que era nuestra única oportunidad. Perdóname, Marina. Por favor, perdóname. Aulló, esparciendo lágrimas y suciedad por su rostro. Lo había confesado todo. No solo su complicidad, sino su papel como arquitecta e instigadora del plan. Marina simplemente observó la figura patética y quebrada en el suelo. Y en la esquina, casi perdida en la sombra, la abuela Antonina se movió. Lentamente, deliberadamente, alcanzó la pequeña mesa auxiliar junto a su silla. Sobre ella reposaba un viejo grabador de cassette. Su dedo presionó el botón. Un clic suave resonó, agudo en el silencio que siguió a la confesión frenética de Larisa. Seco y definitivo, como el chasquido de un candado. Larisa se sobresaltó, levantando el rostro devastado. No reconoció el sonido. Estaba demasiado atrapada en su propia miseria para notar que la trampa se cerraba a su alrededor. Marina miró a su hermana y no sintió nada, ni rabia ni compasión. Solo un vacío helado y resonante. Esa persona ya no era su hermana. Era una extraña. Una criatura miserable que había destruido su vida y ahora reptaba implorando clemencia. «Vete», dijo Marina con voz plana, sin vida. «Marina, por favor», sollozó Larisa intentando arrastrarse hacia ella para agarrarle las piernas. «No tengo a dónde ir. Me encontrarán. Me matarán». «Ese es tu problema», respondió Marina con frialdad, retrocediendo un paso. «Tú lo creaste». Antonina se levantó de su silla, caminó hasta la cómoda y sacó unos billetes arrugados, todo lo que tenía, y los dejó junto a Larisa. «Con esto podrás comprarte un boleto de autobús hasta la ciudad regional», dijo con calma, «y suficiente comida para unos días. Sal hoy de la ciudad y no regreses jamás». Larisa miró el dinero y luego sus rostros. Un último destello de esperanza desesperada cruzó sus ojos y murió contra dos muros helados e inflexibles. Lo comprendió. Aquí no habría salvación. Lentamente, con manos temblorosas, se levantó. Sin decir una palabra más, tomó el dinero y salió tambaleándose por la puerta. Marina cerró con llave cada cerrojo y se deslizó hasta sentarse exactamente donde Larisa había estado momentos antes. «Eso es todo», susurró. «Tenemos todo, su confesión, las cartas, el diario, el testamento verdadero. Ahora podemos acudir a la policía». Esperaba ver triunfo en el rostro de su abuela, pero Antonina tenía un semblante grave, casi solemne. Tomó el grabador de casete y lo guardó en el bolsillo del delantal. «No», dijo con firmeza. «¿Qué quieres decir con no?», levantó Marina la cabeza bruscamente. «Abuela, tenemos pruebas, chantaje, fraude, coacción. Tenemos su confesión grabada. Iré a prisión, quizá», replicó Antonina. «Quizá dentro de 1 o 2 años, tras una investigación larga y tediosa y un juicio cerrado del que nadie volverá a saber, reciban 3 años de libertad condicional o simplemente una multa. ¿Y entonces? ¿Se habrá hecho justicia? No, niña. Eso no es justicia. Eso es ajenas la letra de la ley». Se sentó frente a Marina. «Stepan intentó quemarte viva. Mancharon el nombre de tu madre, la llamaron loca. Giraron todo el pueblo en tu contra. No querían solo tu apartamento. Querían destruir tu vida, tu nombre, tu dignidad. ¿Crees que la prisión arreglará eso? No. La prisión es el castigo del Estado. Ellos merecen un castigo de la gente, de la misma sociedad en la que tanto ansían admiración». Marina miró a su abuela. Su lógica era fría e innegable. Un proceso penal sería un susurro a puertas cerradas. Necesitaban un ajuste de cuentas gritado desde la plaza del pueblo. «Hablaste de una puesta en escena», murmuró Marina. «¿Qué querías decir?». La chispa de acero volvió a los ojos de Antonina, la que Marina había visto cuando se sentaron juntas en el banco frío frente a su antigua casa. «Pronto se cumplirán 40 días desde que falleció tu madre», dijo. «Celebraremos su memorial». «Un memorial», parpadeó Marina.
¿Dónde? ¿Con qué dinero? Casi no tenemos nada. Tengo suficiente, replicó Antonina, señalando su habitación. Guardé dinero para mi propio funeral. Puedo esperar. Pero Lena merece una despedida digna en su apartamento. ¿Pero cómo? Está bajo arresto. No nos dejarán entrar. Lo harán, dijo Antonina con una sonrisa seca. Tenemos derecho a celebrar un memorial en la vivienda del difunto. Semyon Markovich se encargará de los permisos. E invitaremos a todos, vecinos que nos miran con desdén, amigas de tu madre que susurran a nuestras espaldas, compañeros de fábrica de Stepan que lo admiran. Y lo más importante, hizo una pausa. Invitaremos a su madre, Yelisaveta Konstantinovna. No vendrán, dijo Marina, negando con la cabeza. Oh, sí vendrán, respondió Antonina. Stepan y Larisa deben mantener las apariencias. Rechazar un memorial públicamente sería inaceptable. Vendrán y cumplirán sus roles hasta el final. Y allí, en el apartamento de tu madre, ante todos los que nos juzgaron, se revelará la verdad. No solo la presenciarán, la juzgarán. Era un plan peligroso, teatral y despiadado. Pero Marina sintió que un fuego helado se encendía dentro de ella. Su abuela tenía razón. Recuperar la casa no bastaba. Debía reclamar su nombre. Al día siguiente comenzaron los preparativos. Antonina sacó su caja de funerales. El dinero era modesto, pero suficiente para una mesa memorial sencilla. Primera parada, Semyon Markovich. Escuchó, acariciándose el bigote pensativamente. Como hombre de leyes, el plan le inquietaba. Pero al ver el dolor en los ojos de Marina y la férrea resolución de Antonina, suspiró. No puedo ayudar oficialmente, dijo. Pero puedo conseguirles permiso para entrar al apartamento un día. Para el memorial. Eso es legal. 2 días después recibieron el documento de los oficiales del juzgado. Les otorgaba un día de acceso al apartamento de la calle Sovetskaya para el servicio memorial. Luego llegaron las invitaciones, la parte más difícil. Antonina tomó su vieja agenda y el teléfono. Marina la escuchó mientras su abuela tragaba orgullo y llamaba a quienes las habían menospreciado. Valentina Sergeyevna, buenas tardes. Sí, habla Antonina Pavlovna. Queremos invitarla a usted y a la tía Pasha. Este sábado a las 2, 40 días de Lena. En su apartamento, sí, agradeceremos su presencia. Llamó al trabajo de Stepan. Pidió que informaran a sus colegas. Llamó a amigas y parientes lejanos. Su tono era calmado, respetuoso. Nadie se atrevió a negarse. Rechazar la invitación sería indecente. Todos prometieron asistir ofreciendo condolencias vacías y formales. La última llamada fue la más importante. Antonina buscó en la agenda el número. Yelisaveta Konstantinovna, buenas tardes. Habla Antonina Sikova, madre de Lena. Este sábado celebraremos el memorial 40 días. Le estaríamos muy agradecidas si usted y Stepan Viktorovich pudieran asistir. Era crucial. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Marina reconoció la voz fría y autoritaria de la madre de Stepan. Por supuesto, Antonina Pavlovna. Asistiremos. Stepan está profundamente afligido. Cuando colgó, Antonina parecía exhausta. Eso es todo, dijo en voz baja. La trampa está lista. Ahora debemos preparar el cebo. La mañana antes del memorial, ella y el oficial del distrito entraron al apartamento. Stepan, claramente avisado, estaba en la entrada, observándolas con un rostro retorcido por la ira, incapaz de detenerlas. El apartamento parecía desolado y abandonado. Muchos objetos pequeños habían desaparecido. Pero en general todo permanecía en su lugar, cubierto apenas por una fina capa de polvo. Trabajaron incansablemente todo el día, limpiando, lavando, preparando. Marina encontró el mejor mantel de su madre y dispuso los platos. En la cocina, Antonina cocinó los platos tradicionales del memorial: kutia, panqueques y kisel. Al anochecer, el apartamento volvió a parecer habitado. Se sentaron en la cocina exhaustas tomando té. Mañana se decidirá todo. Abuela, preguntó Marina con incertidumbre. ¿Está segura de que Yelisaveta reaccionará como creemos? La gente como ella antepone el orgullo al amor, respondió Antonina mirando por la ventana oscura. Antes enterraría la memoria de su esposo que permitir que alguien descubra que la engañó. Antes de irse, Marina tomó la caja oxidada de cartas.
Seleccionó una escrita por su madre y otra por Arkady Baranov. El resto lo escondió cuidadosamente. Luego escribió una breve nota con letras mayúsculas. Elisaveta Konstantinovna. Si desea conocer la verdad sobre su esposo, acuda al apartamento de Elena Kirova mañana, 1 hora antes del servicio conmemorativo. A las 14:00 será demasiado tarde. Colocó la nota y las 2 cartas en un sobre simple, sin firmar. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, tomó un taxi y cruzó la ciudad para depositar el sobre en el buzón de los Baranov. El día del juicio amaneció gris y silencioso. Para la 1 de la tarde, todo estaba listo. Las mesas estaban dispuestas. En el centro, sobre una pequeña mesa auxiliar, reposaba un viejo reproductor de casetes, casi imperceptible entre los platos. Marina y Antonina esperaban. El corazón de Marina latía con tal fuerza que sentía que todo el apartamento podía escucharlo. 1 hora, 2, 3. Los invitados debían llegar a las 2. A la 1 exacta sonó el timbre. Un toque breve, autoritario. Demasiado temprano para visitantes. Marina se acercó a la puerta y por la mirilla, ¿la vio? Elisaveta Baranova. Perfectamente arreglada, con un lujoso abrigo negro y perlas al cuello. Sola. Marina abrió la puerta. La suegra no la saludó. Entró como si el apartamento fuera suyo, barriendo a Marina con una fría mirada de desprecio. Se detuvo en el centro de la sala, sosteniendo en su mano enguantada el sobre que Marina había dejado la noche anterior. Sacó la nota arrugada. ¿Esto es cosa tuya? Su voz temblaba con furia contenida. Marina guardó silencio. Elisaveta se acercó, con el rostro convertido en máscara. Pregunto por qué me han convocado aquí para conocer la verdad sobre mi esposo. ¿Qué significa esto? Marina no respondió. Solo sostuvo la mirada helada y fulminante de su suegra. Detrás de ella, la abuela emergió de la cocina y se colocó silenciosa junto a Marina, una figura pequeña y silenciosa, irradiando una resolución inquebrantable. ¿Qué circo es este?, repitió Elisaveta, ahora con voz más baja, más peligrosa. ¿Qué insinuaciones tan repugnantes son estas? Mi esposo fue un hombre honorable. Nunca dijimos lo contrario, respondió Antonina con calma, adelantándose para proteger a Marina. Solo decimos que era humano, y como todos los humanos tenía secretos. Secretos que llevó a la tumba. Tomó las 2 cartas de la temblorosa mano de Marina y se las ofreció a Elisaveta. Estas fueron escritas a mi hija por su esposo, y esta otra, de mi hija para él. Léalas, y comprenderá por qué le pedimos que viniera temprano. Elisaveta aceptó las páginas amarillentas como si tocara algo repugnante. Sus ojos recorrieron las líneas. Primero una, luego la otra. Marina vio cómo su rostro cambiaba, no solo ira, sino un destello de dolor, humillación y desconcierto. Por un instante, la máscara se resquebrajó, luego se endureció de nuevo. ¿Y qué?, dijo con frialdad. Papeles viejos. ¿Qué me importa? ¿A mi hijo? La consecuencia es directa, replicó Antonina. Porque su hijo Stepan encontró estas cartas y las utilizó para amenazar a mi hija moribunda. Le dijo, o reescribes el testamento a mi favor, o muestro esto a mi madre y destruyo el honor de nuestra familia. En ese momento, volvió a sonar el timbre. Los invitados comenzaban a llegar. Elisaveta miró la puerta y luego a Antonina. Estaba acorralada. Irse ahora sería admitir miedo, admitir la verdad. Quedarse significaba presenciar lo que estaba por ocurrir. Eligió quedarse. Guardando las cartas arrugadas en su bolso, entró en la sala y se sentó en el rincón más lejano, convirtiéndose en sombra. El apartamento se llenó de gente, vecinos con semblantes solemnes, amigas de su madre, frunciendo los labios y evitando la mirada de Marina, colegas de Stepan, hombres confiados y respetables, dándole palmaditas en el hombro con simpatía. Finalmente, entraron Stepan y Larisa, un retrato impecable de duelo. Stepan, digno en traje oscuro, la imagen misma de fuerza y pesar. Larisa pálida y frágil de negro, sujetando su mano como apoyo, con la mirada baja en sumisión. Su actuación era perfecta. Stepan aceptó condolencias con voz suave y noble. Gracias por venir. Mi madre era un alma bondadosa. Larisa y yo apreciamos profundamente su apoyo. El apartamento, antes vacío, se volvió estrecho y sofocante.
cargado del olor de la comida, el perfume y la hipocresía. Marina sentía el peso de miradas inquisitivas y condenatorias sobre ella. Ella y su abuela eran intrusas. El bando derrotado realizando un último ritual antes de desaparecer. Todos se sentaron. Se sirvió vodka, kutia. El primer brindis se realizó en silencio. Los únicos sonidos eran el tintinear de los cubiertos y tosidos contenidos. Stepan, como cabeza de familia, ocupó la cabecera de la mesa. Había ganado. El apartamento, la casa de campo, el dinero, la simpatía pública. Y ahora todos los que valoraban su opinión estaban a su mesa, viéndolo como un pilar de fortaleza. Cuando la pausa se prolongó, Antonina se levantó lentamente. La conversación murió al instante. Todas las miradas se dirigieron a ella. Una mujer pequeña y delgada, con un sencillo pañuelo oscuro. Esperaban un tributo suave y afligido. Unos recuerdos llorosos de su hija. Gracias a todos por venir hoy, comenzó con voz tranquila y firme que se extendió por cada rincón. Gracias por honrar la memoria de mi hija Lena. Era un alma dulce, odiaba las disputas, los gritos. Siempre buscaba reconciliar, ayudar. Vivió con integridad y deseaba partir de este mundo en paz. Hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. Stepan asintió solemnemente, animándola. En los últimos meses, su vida no fue pacífica, continuó Antonina. Un pesado fardo de engaño y traición pesaba sobre su alma. Incluso en sus últimas horas, no encontró descanso, pues fue obligada a marcharse bajo la sombra de una mentira. Un suave murmullo recorrió la sala. Valentina Seryaevna negó con la cabeza con desaprobación. Stepan frunció el ceño, su expresión cargada de preocupación, como pensando, pobre mujer, el dolor le ha nublado la mente. Mi hija no dejó riquezas, prosiguió Antonina, su voz cada vez más firme. Pero poseía algo mucho más valioso, la verdad. Y su último deseo era simple, que se escuchara esa verdad. Se inclinó y tomó un pequeño reproductor de casetes de la mesa. Todas las miradas se dirigieron a sus manos, desconcertadas. ¿Qué hacía? Antonina colocó el aparato en el centro de la mesa y presionó play. Un clic, un suave siseo de cinta antigua. Y luego una voz femenina familiar, temblorosa y entrecortada por las lágrimas. La voz de Larisa. Marina. Ayúdame. Me buscan. Los acreedores. Larisa, sentada junto a Stepan, se congeló. El tenedor se le cayó de la mano, chocando ruidosamente contra el plato. Su rostro se descoloró. Miró el dispositivo con el terror puro de un animal atrapado. Stepan parpadeó, confundido de Larisa Antonina, sin comprender todavía. Mientras tanto, la voz de la cinta continuaba con su confesión frenética. Nunca quise que sucediera así. Solo quería dinero para pagar las deudas. Fue él. Stepan me obligó. Apágalo, gritó Stepan de repente poniéndose de pie. Esto es una falta de respeto a la difunta. Pero nadie se movió, nadie respiró. Cada invitado permaneció hipnotizado, observando la pequeña caja gris que vertía su terrible verdad. Las encontré, continuó la voz, cada palabra como un martillazo. Las cartas, revisé las cosas de mamá, encontré la caja, y se las di. Se las di a Stepan. La expresión de Stepan cambió de confusión a comprensión, luego a pánico. Sus ojos se dirigieron a Larisa con puro odio. Pensé que solo la asustaríamos, que nos daría dinero, las deudas eran reales, pero el chantaje fue idea mía. Le dije que era nuestra única oportunidad. Perdóname, Marina. Perdóname. Las últimas palabras se quebraron en sollozos desesperados, resonando en un silencio sofocante. Antonina presionó el botón de detener. Un clic seco. El silencio se volvió pesado, insoportable. Entonces surgió un gemido ahogado. El cuerpo de Larisa se desplomó lentamente como en cámara lenta y cayó inconsciente al suelo. El sonido hizo que Stepan volviera a la acción. Con un rugido semejante al de una bestia herida, se levantó de un salto, derribando la mesa, y se abalanzó sobre la grabadora para destruirla, para borrar la evidencia. Pero Marina ya estaba allí. Se levantó con rapidez, colocándose entre él y la mesa. No la toques, dijo suavemente, pero su voz estaba llena de acero. Es una mentira, gritó Stepan, su rostro contorsionado por la rabia. Está todo editado. Está loca, las dos están locas. Estaba a centímetros de golpearla cuando una voz nueva cortó el aire.
calma, fría y tan cargada de furia helada que el grito de Stepan sonó como el gemido de un niño. Stepan, la voz de su madre. Elisabetta Konstantinovna se levantó de la silla en la esquina. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se mantuvo erguida y rígida, su rostro pálido pero sereno. En su mano, 2 cartas amarillentas y arrugadas. «Mamá, ¿no es lo que crees?», comenzó Stepan, pero el miedo le estranguló la voz. «Silencio». No alzó el tono. Aún así, la palabra congeló el aire. Caminó hasta él y se detuvo frente a su hijo. No habló del engaño ni de las cartas en voz alta. Ese dolor era solo suyo. En cambio, levantó las cartas para que solo él las viera. «Usaste el honor de nuestra familia», dijo, cada sílaba afilada como un cuchillo, «para amenazar a una mujer moribunda. Deshonraste el nombre de tu padre. Me deshonraste a mí. Eres una vergüenza». Su mano bajó. Lo miró directamente a los ojos. «Ya no eres mi hijo». Era una sentencia mucho más dura que cualquier fallo judicial. Un exilio público, una ejecución social. El rostro de Stepan se contrajo, su alma parecía drenarse de su cuerpo. No solo había perdido su herencia, sino todo por lo que vivía: respeto, estatus, identidad. Su madre le había arrancado el suelo de los pies. El público estalló. «Criatura vil», gritó Valentina Sergeyevna, «creímos en ti». «Dios, la vergüenza», Jade o con acento agudo otra mujer. Los hombres de la fábrica lo miraban con desprecio. Uno dijo en voz alta: «Esto lo arreglaremos en el trabajo, Baranov». Aplastado bajo una tormenta de repulsión, Stepan se quedó derrotado. Marina se acercó, sosteniendo el auténtico testamento de su madre. «Váyanse», dijo con firmeza. «Los dos, salgan de mi casa». Alguien ayudó a levantar a Larisa temblorosa. Stepan, como un perro vencido, la arrastró hacia la salida bajo una lluvia de miradas cargadas de odio. La puerta se cerró tras ellos. Silencio. Luego, los invitados se acercaron lentamente a Marina y Antonina, con vergüenza y disculpas. «Perdónanos, niña, no sabíamos», susurró tía Pasha. «Creímos en ellos». «Perdónanos», murmuró Valentina Sergeyevna. Uno a uno se disculparon, se excusaron y se retiraron. Pronto solo quedaron Marina y su abuela, rodeadas de los restos del banquete, testigos silenciosos de su victoria. Antonina abrazó a su nieta. «Bueno, querida, la función ha terminado». Por primera vez en semanas, el nudo en el pecho de Marina se aflojó. Respiró profundamente. El aire de su propia casa, perfumado con el aroma de su madre, los horneados de su abuela y ahora, la verdad. Se acercó al retrato de su madre. Enderezó el marco y miró esos ojos bondadosos y fatigados. «Se acabó, mamá. Ahora puedes descansar en paz». Su hogar era suyo nuevamente. Su vida, una vez destrozada, había comenzado de nuevo. Y así, queridos oyentes, concluye esta difícil pero esclarecedora historia. Una narrativa de traición por quienes estaban más cerca y del feroz coraje de una mujer que no tenía nada más que dignidad y voluntad de luchar. Marina y Antonina triunfaron total e irremediablemente. Sin embargo, detengámonos un momento y preguntémonos: ¿hicieron bien en organizar este ajuste de cuentas público? ¿Responder a la traición con humillación? Sí, recuperaron su hogar y su honor. Pero, ¿habría bastado la vía legal? ¿O fue esta humillación pública la única retribución justa para quienes pisotearon no solo la ley sino los lazos humanos más sagrados? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Marina? Y por supuesto, si desean conocer el destino de Larisa y Stepan tras su destierro, o cómo reconstruyó Marina su vida, cuéntenos en los comentarios. Sus opiniones importan. Si esta historia los conmovió, den like y suscríbanse para no perderse más relatos apasionantes. Al final de este video, toquen la ventana que aparecerá en el centro de su pantalla para explorar más de nuestras historias. Les deseamos bondad, verdad y paz.